bueno que ya regresó. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, estamos para entrar a la palabra de Dios. Y mire, esta tarde va a predicar hermano pastor Leonel Martínez. Gloria a Dios, el papá de hermano Abraham. Le pedimos que él nos predique la palabra de Dios esta tarde. Pase adelante, pastor. Bienvenido, venga. Está él y toda la familia hoy aquí. Les falta un hijo, ¿verdad? Les falta uno, pero aquí está Bisaí también hoy, con la esposa. Gloria a Dios. Bienvenidos a Fuente de Vida. Y hoy pues el pastor Leonel nos va a estar compartiendo la palabra bendita del Señor. Pase adelante. Gloria a Dios. Y gocémonos con la palabra bendita del Señor. Amén. Gracias al Señor. Dios es bueno, pastor. Bienvenido. Bienvenido. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, una sorpresa para mí, ¿verdad? Estar con ustedes en esta tarde. Pero vamos a gozarnos, amén, en lo que Dios hace en favor de nosotros. Vamos a orar. Pídale al Señor que bendiga su vida. Comemos 3 veces al día, pues vamos a comer de nuevo, amén. La palabra del Señor. Ore conmigo. Padre, necesitamos, Señor, ese alimento espiritual que bendice nuestra alma, que inquieta nuestro espíritu, Señor, para amarte, para adorarte, para buscarte, Señor, para obedecerte. Envía palabra a través de tu espíritu, mediante la palabra. Señor, está escrito que tus palabras son vida. Manifiéstate, oh Dios, en esta tarde y bendícenos a través de ella. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, mi hermano? Gloria al Señor. Y yo quiero traerle a usted una reflexión evangelística en cuanto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. En el capítulo 1, mis hermanos. En el versículo 8 son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Amén. Lo lee conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto quiero comenzar diciendo que agradezco al Señor el día que llegó el Evangelio de Cristo a mi vida. Alguien se preocupó por mí, alguien tuvo en su corazón la decisión de obedecer al Señor. En febrero 2 de 1982, aquí en Houston, Texas, murió uno de mis hermanos que se llamó Jaime Martínez. Un compañero de él invitó al pastor al funeral y fue a predicarnos la palabra de Dios. Ese día mi familia hizo la profesión de fe, ¿verdad? Ese día yo le dije a Dios: Señor, si tú existes, yo quiero que vengas a mi vida. Yo no quiero ser como son mis hermanos. Vengo de una familia de 10, 9 hombres y una mujer. Yo soy el antepenúltimo, uno de los menores. Tenía 13 años en ese entonces.
y Dios se hizo realidad en mi vida. Una oración muy pequeña, pero con un corazón sincero. La importancia de compartir el Evangelio, hermanos, urge en nuestros corazones. Alguien ahorita está sediento de la palabra y está anhelando que alguien le hable. Y si nosotros callamos, entonces ellos se perderán. Bueno, yo tenía 13 años, en mi familia las costumbres normales, ¿verdad? De fumar, tomar, maldecir, pelearse cada vez que están borrachos, drogarse, era algo normal en la familia. Mi hermano falleció esa noche porque él llegó alcoholizado a su casa. Se encendió su casa porque los niños estaban jugando con unas veladoras allí en el cuarto. La esposa trató de despertarlo, pero él tenía un sueño muy, muy profundo. Aparte venía tomado, ¿verdad? No pudo despertar. La esposa salió con los hijos y aquel lugar se encendió, la casa, ¿verdad? Los bomberos llegaron, no pudieron apagar el fuego hasta que no llegaran los de la comisión, ¿verdad?, de electricidad. Así que él falleció allí en ese lugar. Y en mi corazón yo le dije a Dios, no quiero ser como mis hermanos. Desde los 13 años, el Señor ayudó y contestó esa petición porque no he tomado una gota de alcohol, no he fumado un cigarro, no he tenido otra esposa que no sea mi esposa, o otra mujer, no he estado con otra mujer, no he tenido una relación fuera de mi matrimonio. El poder del Evangelio es real. Para el que cree, ¿verdad? Así está escrito en la palabra de Dios. El que cree va a ser salvo. El que se la pasa dudando, ¿verdad?, medio creyendo, simplemente queriendo, ¿verdad?, ve que otros alaban al Señor y son creyentes y pues él viene, ¿verdad?, con esa intención, pero no abre su corazón. Lamentablemente pasan los años y ve uno que siguen igual, ¿verdad? Siguen igual. No es la excepción. Yo hice mi conversión a Cristo en la iglesia bautista, aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y yo tenía un compañero en la clase de los jóvenes que él tomaba y él iba a la iglesia. Él fumaba marihuana y iba a la iglesia. Y yo, recién, ¿verdad?, entregado a Cristo, yo le digo, ¿por qué haces eso? Dijo, es que esto no está mal, es que esto está bien. Dios te ama y Dios te perdona. Le dije, pero se supone que salimos ya de ahí y ya no vamos a entrar ahí. No porque yo haya sido tomador ni drogadicto, sino porque yo lo miré en mis hermanos. O sea, ese mundo ya no pertenece a nosotros. Pero muchos siguen pensando que pueden tener a Cristo y pueden tener al mundo. Por eso siguen escuchando la música del mundo, por eso siguen yendo a los bailes, por eso siguen teniendo relaciones fuera de su matrimonio y abusan de la paciencia del Señor, ¿verdad?, y del amor del Señor. Pero bueno, hoy no estoy para criticar a nadie, sino para decirle que en Cristo hay poder para que usted viva una vida diferente y un cristianismo serio, fiel, íntegro al Señor Jesús. Y si hay un adolescente o un joven que me escucha, usted puede vivir una vida cristiana victoriosa. No importa cómo el mundo a su alrededor se esté comportando.
Usted crea la palabra. En la palabra hay poder. Bueno, la vida pasada de mi familia fue tremenda. Muchos de ellos, ¿verdad?, han escuchado el Evangelio y solo algunos han venido al conocimiento de Cristo. A mí me dolía mucho su condición, hasta que el Señor puso en mi corazón que me tranquilizara, que creyera, ¿verdad?, que Él está trabajando. Tú siembra la palabra y yo voy a estar obrando en ellos. Ya va a depender de ellos, ¿verdad?, si lo reciben o lo rechazan. Pero tú cumple con tu parte y Dios cumple con la suya. Antes de que falleciera mi hermano el menor, me llama por teléfono y dice que él tomó la decisión de recibir a Cristo. Le pidió a su pastor, ¿verdad?, que le diera la oportunidad de que yo fuera y lo bautizara. Pasaron unas semanas y él falleció. Pero la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios tiene un plan de salvación para nuestra familia. Pero cuán importante es que sepamos que el Cristo que recibimos es real, es verdadero. Y tu vida y mi vida debe reflejar esa verdad, esa sinceridad, ese amor. Y no vivimos como el mundo, no porque no podamos, sino porque queremos agradar a Dios. Y queremos agradecerle a Cristo por lo que Él ha hecho en nosotros. La vida futura, para unos, algunos, si Dios les permite vida, pues todavía hay muchos años más, ¿verdad?, por delante. Para otros quizás ya los años se nos acortan y tenemos menos que otros. Pero los años que Dios nos conceda en el futuro, hay muchas almas que necesitan de ti y necesitan de mí. Y la tarea de cumplir con predicar el Evangelio, tal y como Cristo lo encargó, ¿verdad?, diciéndole a sus discípulos: prediquen, ocúpense, ¿verdad?, de los que están cerca y luego de los que están lejos. Ocúpense de ellos. Nosotros tenemos un impacto, ¿verdad?, que hacer en nuestras casas, un impacto que hacer en nuestras familias, un impacto que hacer en nuestros empleos, un impacto que hacer en nuestra iglesia. Y si no estamos, ¿verdad?, trabajando, pues debemos de sentirnos avergonzados, porque Cristo ha hecho mucho. Cristo lo dio todo. Él dejó ahora sí que la comodidad, ¿verdad?, de estar con el Padre. Él dejó toda su gloria y su riqueza y vino a la tierra pues a padecer, a sufrir, a vivir entre nosotros como el más humilde, el más pobre. El más pobre de nosotros tiene más que Cristo, que lo que tuvo Cristo en la tierra. El más pobrecito de nosotros tuvo un mejor nacimiento que el que Cristo tuvo. El que más ha sufrido aquí entre nosotros ha sufrido menos que Cristo. O sea que no hay pretexto alguno para que no hagamos las tareas evangelísticas, la tarea de dar testimonio de Cristo a otros. Cada iglesia, mis hermanos, cada familia que integra la iglesia
es un potencial de Dios para que otros conozcan a Cristo. Si en el tiempo de Cristo Él escogió a 12 y los envió a predicar y el evangelio llegó a nosotros, imagínense qué entrega, qué pasión, qué obediencia de aquellos hombres. Nosotros somos más de 12. Deberíamos de estar ya invadiendo nuestra ciudad, invadiendo nuestras familias, inundando con el evangelio de Cristo todo lo que está a nuestro alrededor. Pero somos muy lentos. Y en aquel tiempo no tenían todos los medios electrónicos con los que hoy contamos. Y el evangelio se predicó con más rapidez y con más potencia. Así que mi hermano, uno de sus pensamientos y de los míos deberían de ser: Señor, ¿cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo traer a mi familia a los pies de Cristo? ¿Qué hago para que mis hijos te conozcan? ¿Qué hago para que mi familia te conozca? Y a veces estamos tan abrumados, tan ocupados, ¿verdad? Nos sentimos en un callejón sin salida porque estamos ocupados en lo nuestro y nos olvidamos de la obra que el Señor nos ha encomendado. Cristo Jesús viene, mis hermanos. Él lo prometió. Pero Él nos dejó claramente que el evangelio sería predicado y entonces vendría el fin de las últimas cosas. El evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo antes de la venida de Cristo. Si queremos que Cristo venga, necesitamos nosotros predicarle el evangelio a las almas. Ocupémonos de esa gran tarea. Sentir arrepentimiento y sentir vergüenza es parte de la obra del Espíritu Santo. Ojalá y cada uno de nosotros pueda sentir vergüenza de no estar hablando de Cristo. Pena, ¿verdad? De que venimos solos a la iglesia y no traemos a nadie con nosotros. Pena de que nuestra familia se quede a ver televisión o ir al cine en lugar de traerlos con nosotros. Deberíamos de sentir dentro de nosotros que el Espíritu Santo nos contrista, porque esa es una señal de que somos hijos de Dios. Esa es una señal de que sí nos importan las cosas de Dios. Entonces la mente se echa a andar y comienzas a pensar: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para corregir esta situación y para hacer las cosas mejor? Le doy gracias a Dios por los maestros que Dios puso en mi camino. Maestros de escuela dominical. Yo tuve una maestra de escuela dominical una maestra que se preocupaba por sus estudiantes. Si yo faltaba a la escuela dominical por alguna razón, ella ya estaba en la puerta de mi casa, tocándome la puerta. Quería saber si estaba enfermo, quería saber cuál fue la razón por la que no fui a la iglesia. Esos son los maestros auténticos. Esos son los verdaderos maestros de escuela dominical. Pero hoy en día, si alguien no viene, pues ni modo, se lo pierde, no vino. No nos ocupamos de ellos, ¿verdad? Gracias a Dios por los maestros que se ocuparon de nosotros. Gracias a Dios por los pastores que nos hablaron fuerte, que nos disciplinaron, que nos corrigieron, porque por ellos nuestra vida cristiana es mejor. Por ellos nosotros no tomamos un mal camino. A lo mejor nos dolió, porque como no son nada de nosotros ni de nuestra sangre, pero ellos sienten más preocupación por nosotros, por nuestra alma,
que las personas a veces de nuestra propia sangre. Así dice la Escritura, que hay pastores que se preocupan por nosotros y que nosotros deberíamos de ser obedientes a ellos, porque ellos van a darle cuentas a Dios por nuestras almas. Yo tuve buenos pastores. Recuerdo que un pastor que siempre me exhortaba a venir a la reunión de oración, ellos tenían oración a las 5 de la mañana. Y yo le decía, pastor, es que yo oro en mi casa. Dijo, está bien, pero yo no te veo. Dijo, yo quiero que vengas a la iglesia a orar. Y era un hombre insistente, muy insistente. Y de tener una iglesia muy grande, el grupo de oración era alrededor de 60, 50. Y la iglesia era como de 1000 personas. Así que ya sabrá, el hombre, su corazón estaba siempre contristado, porque él quería ver más gente orando, más gente orando. Y no crea que la oración era un día, no, era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Solo el domingo no había oración en la iglesia a las 5 de la mañana. Y esa iglesia lo sigue haciendo, hermanos, porque el pastor sigue vivo. Todavía vive. Todavía vive, por eso está ahí el culto de oración, ¿verdad? La reunión de oración. Yo hoy quiero dejar en su mente y en su corazón que usted vino a Cristo porque alguien se preocupó por usted. Y si alguien va a venir a Cristo es porque usted toma esa misma responsabilidad. Que usted también, en gratitud, ¿verdad?, a lo que hicieron por usted, usted lo va a hacer por alguien más. Y se trata no solamente de darle el folleto y olvidarse de él, o hablarle de Cristo y ahí nos vemos, sino se trata de traerlo a la iglesia, de visitarlo en su casa, de traerlo a un curso de discipulado, de llevarlo, ¿verdad?, a las clases del bautismo, de dejarlo caminando en el Evangelio, para que usted pueda después ir por otro. Se trata de hacer un trabajo completo. Tal y como se nos predicaba en la mañana en la iglesia de Pérgamo, era una iglesia sufrida y donde había persecución. No importan los tiempos, hermano. Cuando hay un corazón que ama a Dios, no importa el tiempo, no importa la condición, no importa la circunstancia, no importa si tiene trabajo, no tiene trabajo, si es rico, si es pobre, si conoce mucho, si conoce poco. Lo que importa es que usted tuvo una experiencia con Cristo y por amor a Cristo usted comparte su palabra con los demás. El Evangelio llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Y eso trajo paz, eso trajo consuelo, eso trajo fortaleza a nuestras vidas. Nos entregaron un tesoro en nuestras manos. ¿Dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiera llegado? Yo hubiera seguido el mismo camino que mis hermanos. Un camino perdido. Un hermano que es mayor que yo 1 año estuvo en la cárcel 7 veces en el mismo día. Entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. En el mismo día 7 veces. Pagando las multas y las cosas que hacía. Cuando las personas están sin Cristo, toman decisiones equivocadas.
Y los errores de ellos pueden decir, son mis errores, es mi vida. Sí, pero ahí tienen a mamá y a papá preocupados. Ahí tienen a los hermanos preocupados. Ahí tienen a los primos y a los tíos y a los seres queridos que les aman preocupados. O sea que no es solo su vida, ¿verdad? Nuestra vida está ligada a muchas otras vidas que en realidad les interesamos y se preocupan por nosotros. Así que tu vida no es solo tu vida. Hay muchas personas que te aman. Y cuando tú te entregas a Cristo y dejas que Cristo use tu vida, entonces es una bendición grande la que llega, no solamente a la vida de esa persona, sino qué descanso le diste a sus padres. Qué paz y tranquilidad llegó a todos los seres queridos de esa persona. Y qué testimonio de Cristo va a llegar a muchas vidas. No solamente salvas un alma, el evangelio resplandece con fuerza en la vida de muchas otras personas. Ojalá y salgamos de este lugar más renovados, más decididos a seguir. Si hemos compartido a Cristo, si hemos predicado a Cristo, pues mi hermano, a no desanimarnos. Muchas veces cuando uno ve un alma que se retira, un alma que ya no sigue adelante en los caminos del Señor, le da a uno depresión, tristeza, ¿verdad? Pero sabe, el Espíritu de Dios te trae consuelo a tu mente. El Espíritu Santo va a seguir redarguyendo la vida de esa persona. Porque si es hijo de Dios, no va a poder estar en paz allá a donde se fue, al mundo. Sin embargo, debemos de saber que cuando una familia tiene hijos y se le muere un hijo, aunque haya tristeza y dolor, ellos no pueden dejarse vencer por la tristeza ni aquella desesperación que llega a sus vidas. Ellos tienen que levantarse. Y la razón es que tienen 9 hijos más que atender. Y así es la iglesia del Señor. Cuando una persona se desanima y mira hacia atrás y ya no lo ve seguir el camino del Señor, ora por él. Pero no te deprimas, porque hay más almas. Hay muchas almas que salvar. El trabajo continúa y hay que seguirlo haciendo. Todos corren la carrera, hermanos, pero no todos llegan al final. Ojalá y usted y yo lleguemos al final de la carrera. El Señor me permitió cumplir 56 años este 28 de agosto. Desde 1982 le entregué mi vida a Cristo. Y solamente un domingo me acuerdo que no quería ir a la iglesia, porque el director de alabanza había tenido un problema con mi familia y yo no quería estarlo mirando. Y cuando yo estaba hincado orando, a mi mente llegaron estos pensamientos: ¿quién te hizo daño? ¿Yo? ¿O el director de alabanza? ¿Qué culpa tengo yo de los errores de otros? Me levanté y me fui a la iglesia. Y esa es la realidad. Dios no tiene por qué sufrir las consecuencias de los errores de su esposo, de los errores de su esposa, de los errores de sus hijos, de los errores de los líderes, de donde sea. Usted a lo que viene: a adorar al Señor, a bendecir al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Y tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Dios es hermoso. Cuando usted o yo fallamos y le pedimos perdón, Él nos restaura, Él nos perdona, Él es hermoso. Entonces deje que cada quien
le dé cuentas a Dios. Deje que cada quien restaure su vida y le pida perdón al Señor. En el Señor tiene la oportunidad de enderezar sus pasos. Porque si no lo hace o no lo hacemos, ¿verdad? Tenemos un Padre también que corrige. Dice que los que son hijos de Dios, Dios los disciplina. Los que no son hijos de Dios son bastardos, así dice la palabra en Hebreos. No son hijos. Y los que no son hijos pueden pecar y seguir pecando y seguir pecando, y simplemente no hay una intervención de disciplina divina, porque no son hijos de Dios. Pero cuando la persona es un hijo de Dios, Dios se va a hacer cargo de él. Dios va a corregir la vida de esa persona. Por eso se trata de que nosotros los cristianos andemos con Cristo, vivamos para Cristo. Y si no lo hacemos y en realidad somos de Él, nosotros vamos a ser corregidos. Y la corrección humana es una, pero la corrección divina, esa es otra. Y Dios sabe dónde. Dios sabe dónde corregirnos. Por eso no trate de esconderle nada a Dios, ni de esconderse de Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Dice Apocalipsis que en los últimos tiempos, ya cuando estemos en su presencia, habrá lágrimas en los ojos de muchos de nosotros. Pero dice que Él nos va a consolar y va a enjugar nuestras lágrimas. Quiero pensar que muchos de nosotros vamos a lamentarnos de lo que pudimos hacer y no hicimos. Vamos a sentir una verdadera tristeza por aquellos que se pierden y que estábamos nosotros allí para poder salvarlos con el mensaje del Evangelio y no lo hicimos. Y aunque va a haber un consuelo, sí va a haber una verdadera tristeza en nosotros, porque no hicimos el trabajo que el Señor nos estaba pidiendo que hiciéramos. Nos pasa hoy en día en los funerales. Se le olvida ir a visitar a su papá, se le olvida ir a ver a su mamá, se le olvida a usted ir a ver a aquel ser querido que está muriéndose en el hospital y se muere. Pero al funeral usted se hace presente y está llore y llore y llore y llore. ¿Y por qué llora? Porque sabe que usted no fue a verlo. Usted sabe que usted no hizo presencia. Cuando una persona está en la convalecencia de sus padres o está en la convalecencia de un ser querido y aquel ser querido fallece, usted realmente no siente culpa. No siente culpa, siente tristeza, pero no culpa, porque usted hizo lo que debió de haber hecho. Usted estuvo allí cuando aquella persona lo necesitaba. Y así será en los últimos tiempos, hermano. Las lágrimas brotarán de nuestros ojos si no predicamos el Evangelio. Si usted predica el Evangelio, usted no sentirá la culpa de los que se pierden, porque usted hizo todo lo que está a su alcance porque las almas se salvaran. Pero si usted no predica el Evangelio hoy, que tiene salud, que tiene juventud, que tiene fuerza, que puede hacerlo, en aquel tiempo se va a lamentar, porque vamos a mirar, no va a haber de otra, vamos a mirar los condenados, vamos a mirarle el juicio de Dios. Y como va a haber una sabiduría y una inteligencia superior a la que hoy existe, usted va a saber con claridad todas las personas con las que usted pudo haber predicado. Usted tuvo contacto con cientos y cientos de personas.
y usted va a sentir una profunda tristeza porque no hizo nada. Vamos a evitarnos eso, hermano, haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Dios ha tenido que activarme varias veces, porque muchas veces usted, el campo de batalla en el pensamiento, usted se enfría y usted baja la guardia. Y Dios tiene que hablar a tu corazón y traer algo que te haga despertar a tu vida. Una ocasión yo estaba sentado como ustedes, escuchando a un pastor predicar. Tendría yo unos 14 o 15 años. Y recuerdo que empecé a ver una película estando sentado. Yo no le voy a explicar muchas cosas porque ni las sé, ni he vivido mucho en eso, pero esa vez me pasaron los segundos. Yo miraba a una persona sufriendo en llamas, mientras yo estaba sentado. Las lágrimas brotaban de mis ojos al estar sentado oyendo al pastor predicar el evangelio de otro tema, que nada tenía que ver con el infierno ni con la condenación. ¿Sabe? A veces lo único que nos mueve ir a la casa a hablar de Cristo, ir y hablarle a los compañeros de Cristo, es que usted tenga algo que lo despierte, que lo haga reaccionar. A mi padre yo le hablé muchas veces de Cristo. Lo llevé a Cristo aquí en el Hospital San José una vez que lo operaron del corazón. Pero él nunca fue un cristiano regular como nosotros. Y eso me trajo una profunda tristeza el día que falleció. 6 meses después de su fallecimiento, el día del Padre, Dios me da un sueño. Y en ese sueño yo veo que un ángel me lleva a un edificio donde hay muchos cuartos. Y en uno de los cuartos, cuando abren la puerta, el ángel me dice: puedes verlo, pero no puede oírte. Él puede verte, pero no puede oírte. Y él estaba en paz y estaba leyendo una Biblia allí en ese cuarto. Yo desperté con una paz profunda porque tenía una profunda tristeza por 6 meses. Y Dios lo que trajo a mi mente es: tú siembra la palabra, tú predica el evangelio. Solo Dios sabe en el último instante si un alma recordará lo que tú le dijiste y se pondrá a cuentas con Dios. Porque la salvación es por gracia. La salvación es un don de Dios. La salvación viene por la fe de la persona. La salvación viene en segundos cuando la persona le dice: perdóname, ten misericordia de mí, sálvame. Tal y como aquel hombre, ¿verdad?, que estaba al lado de Jesús, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo más. Y el Señor le contesta para atrás: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el evangelio, hermano. Ese es Dios. Por eso usted no ve fruto, no ve resultado, no ve que su compañero, ¿verdad?, se entregó a Cristo, no ve que sus hijos estén reaccionando al evangelio. Usted siga y siga y siga, porque usted está haciendo su tarea, Dios está haciendo la suya, y va a ser responsabilidad de la persona que antes de partir, si tiene la oportunidad, se ponga a cuentas con Dios, porque el evangelio le va a ser recordado en el último instante. No se canse, mi hermano. Su tarea y la mía es sembrar y hacerlo de corazón, con la motivación correcta. Es por amor a lo que Cristo hizo por nosotros. Le dijo Jesús a aquel hombre a quien le había echado fuera los demonios: vete a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y es lo que tenemos que hacer. Cuéntale a la gente, cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Haga una oración conmigo y hable con Dios y dígale: Señor, gracias por haber enviado a alguien que me predicó el Evangelio. Ahora yo quiero, Señor, compartir el Evangelio con alguien, así como alguien lo compartió conmigo. Ayúdame a no desanimarme. Pon en mi espíritu esa determinación de predicar, de hablar de ti, de sembrar la semilla. Ayúdame, Señor, a ganar almas para la gloria de tu santo nombre. Usa mi vida, Señor. Usa mi tiempo, Señor. Manifiéstate, Padre, en mis hermanos y hermanas. Manifiéstate, oh Dios, y así como has despertado mi vida una y otra ocasión para que me ocupe, Señor, de predicar el Evangelio,